regreso. Uy, y ahora sí, ya llegó la luz. Estamos de regreso con Ojo en Familia, transmitiendo en vivo a través del Facebook de Diario Ojo, también por el Facebook de Diario Correo y por la web de Ojo, www.ojo.pe. Es el bloque de educación y hoy vamos a hablar de orientación vocacional, cómo los jóvenes pueden encontrar la carrera adecuada. Para tratar el tema me acompaña el doctor Mario Gutiérrez. Él es rector de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina, UCAL. Si quieren hacer alguna consulta sobre el tema que estamos tratando, pueden hacer sus comentarios a través del Facebook de Diario Ojo. Doctor Gutiérrez, bienvenido al programa, bienvenido a Ojo en Familia. Y el tema de elegir la carrera es un dilema para muchos jóvenes, para quienes acaban la secundaria. A veces no se tiene la madurez adecuada. ¿Qué aspectos debe de tener el joven, que debe de analizar para elegir una profesión? Bueno, buenos días, gracias Silvia por la invitación. De hecho siempre fue un tema complejo el de la elección de una profesión, solo que ahora se ha vuelto mucho más, digamos, diversificado y creo que ha trascendido esa visión que se tenía psicologista, ¿no? De entender, digamos, al adolescente como un conflicto interno, ¿no? Este tema de elegir una profesión. Yeah. Y ahí de repente deberíamos partir, ¿no? Ya no es un tema solamente de psicólogos o solamente de los padres, es un tema interdisciplinario, podríamos decir, que involucra un tema social, cultural, económico, que también involucra un tema de comunicación y también temas de repente hasta podríamos decir filosóficos, ¿no? En el sentido de reflexionar sobre este proceso que nosotros llamamos. La orientación vocacional no debe terminar solamente con una elección de a dónde voy a ingresar o qué profesión voy a estudiar, sino que es un proceso que debería empezar desde la familia y desde el acompañamiento de los estudios escolares y debe terminar inclusive tal vez después de que se ingrese a la universidad, previendo de que van a cambiar de carrera o que van a abandonar la carrera que eligieron o que no van a tener las condiciones suficientes para continuar en la universidad. Un dato estadístico: de los que ingresan a la universidad, a cualquier universidad en nuestro país, 40% nada más terminan solo la carrera, solo el 40%. Yeah. El otro 30% cambia de carrera, yeah, ¿cierto? O sea, no estoy diciendo que no termina, pero no terminan la carrera a la que ingresaron. Y el otro por 30% deserta, ¿no es cierto? Entonces tenemos un fenómeno complejo que involucra a toda la sociedad y no solamente al adolescente, al chico que quiere o tiene o está obligado a decidir qué quiere hacer el resto de su vida cuando no sabe todavía quién es él, ¿no? Y cuál es su ser en esa edad, ¿no? Claro. Ahora, de este porcentaje, de estas cifras que usted ha dado, doctor Gutiérrez, el 30% se dice que desertan de la universidad. ¿Cuáles son los factores que llevan a los jóvenes a no culminar una carrera profesional, una carrera en la universidad o en el instituto? Bueno, se dice que principalmente es porque, digamos, deciden trabajar porque tienen que apoyar a la familia, porque no les alcanza para pagar la universidad, y entre trabajar y estudiar optan por trabajar. Digamos, no es que sean malos chicos, es que hay una serie de condicionantes que lo obligan a optar, sí, por un tipo de ocupación y ya no de profesión que, digamos, es prioritaria para las condiciones y circunstancias de la vida que les ha tocado también. Entonces, eso es. Lo otro podría ser que hay una frustración también en lo que quisieron estudiar y no pudieron, o tal vez haya toda esta corriente que hay de que si no estudio pues en la universidad, entonces voy a ser un perdido, voy a ser un descarriado, etcétera, y te das cuenta de que no es así necesariamente. No todos tienen que estudiar en una universidad o en un instituto. De hecho, es algo que te marca porque te condiciona de alguna manera la sociedad a decir que es la mejor manera o el porcentaje, digamos, que tienes de éxito estudiando una carrera o una profesión es mayor a salir
digamos, de los niveles de pobreza o de las condiciones, digamos, de precariedad que puedas tener a través de estos estudios. Eso presiona mucho, pero después te das cuenta que no, que puedes tener un negocio, que puedes trabajar en otras cosas. Entonces, eso es un fenómeno que se da muy, muy fuerte en nuestro país, ¿no? Claro, el tema de que hay muchos emprendedores que incluso son exitosos y no necesariamente han pasado por una aula universitaria, pero sí empiezan con los cursos de complementarios. Estudiar sí es necesario, o sea, tener un conocimiento para poder alcanzar un beneficio económico, un éxito profesional y social también. Correcto. Dentro de la sociedad que vivimos, una sociedad global, local y altamente competitiva, definitivamente los estudios son importantes. Es más, se valora mucho ya en las clases aspiracionales, por ejemplo, el tener una secundaria completa, el no quedarse solamente con el colegio, sino ingresar a la universidad. Y no solo eso, hoy en día entrar y concluir una carrera tampoco es que hayas, digamos, concluido o que ya le ganaste a alguien. No, ahora la demanda es que tienes que tener tu maestría. Exacto, tienes que tener maestría, sí, tienes que tener diplomados, actualizaciones, y a partir de eso, pues también ir hasta el extranjero a estudiar. Es decir, el tema educativo es un proceso dentro de un sistema que en nuestro país es muy conflictivo también, ¿no? Hoy en día, y lo decimos por experiencia propia, es más difícil que un niño entre a un pre-kinder a que ingrese a una universidad, ¿cierto? O sea, los exámenes de ingreso ya son, digamos, relativos, ¿no? No es como antes, habían pocas vacantes para mucha demanda, etcétera. Hay una variedad también de oferta educativa, tanto en universidades particulares, sobre todo. Y esta continuidad de la educación es la que nosotros en UCAL permanentemente reflexionamos, ¿no? Es decir, esto no es un tema de quinto de media, ¿no? Esto es un tema que empieza desde cómo incentivamos al niño en la estimulación temprana de los primeros años a desarrollar su creatividad y su capacidad, por ejemplo, de enfrentar problemas para darle soluciones. Eso es algo que nosotros, digamos, desarrollamos como si fuese un músculo, ¿no es cierto?, en nuestros estudiantes, de que no hay fórmulas ni recetas en un mundo tan complejo. Y por ahí la creatividad es que plantea soluciones. Nosotros nos ubicamos dentro de estas universidades que hay a nivel mundial, donde relacionamos la creatividad a la innovación y la innovación a la transformación. Esto no se puede hacer por fórmulas ni por recetas, ¿cierto? Es algo que se incuba dentro del niño, y en la adolescencia es algo que responde justamente a un tipo de adolescente que ya no quiere las carreras tradicionales, que no solamente piensa con un solo lado del cerebro, y que a veces es visto de manera extraña, ¿no?, por sus propios padres, ¿no? ¿Por qué te gusta esto y no te gusta el derecho, la ingeniería, aquellas carreras que nos van a dar seguridad a nosotros, ¿no?, ya sea familiar o económica, y te vas por carreras que son diferentes, por decirlo de alguna manera, que son las que nosotros ofrecemos? Y eso creo que es algo importante a reflexionar sobre la vocación. Primero, que no puede nadie decidir por el adolescente qué es lo que quiere estudiar, ¿no? Y en segundo lugar, los padres tienen que ser un apoyo y no un condicionante a esa decisión. Tienen que ser los que le den el incentivo y la motivación para que realicen sus sueños, para que estudien su vocación, para que su pasión se canalice a través de esa ocupación o esa elección, ¿no? Usted mencionó algo muy importante, que es el tema de la participación de los padres de familia, pero desde la infancia, porque muchas veces los padres empiezan a preocuparse sobre, oye, ¿y qué vas a estudiar cuando el chico está en cuarto o quinto de secundaria? La pregunta recién viene en ese momento y nunca antes, y de repente tampoco vieron qué talentos tiene su hijo o hija. ¿Cómo deben de actuar los padres para guiar el desarrollo de sus hijos hasta conseguir una elección adecuada de la carrera universitaria? Bueno, hay varias digamos, consejos que podríamos dar, ¿no?, a estos padres, que en nuestro caso también, digamos, a nosotros nos ha pasado, ¿no? Uno primero es observar a su hijo, ¿no? Estar tan cercano de él que el padre se pueda dar cuenta qué le gusta a su hijo, ¿no? La adolescencia es una etapa muy compleja por los cambios hormonales, por las transformaciones que sufre definitivamente un adolescente de 16, 17 años, y que vienen desde los 14, de los
15, ¿no? Esto es observar, por ejemplo, hay una anécdota muy simpática que dice, oye, un padre con su hijo observando el mar y mira aquel mar, qué bonito, mira los árboles, ¿no? Y el niño dice, y ese cable que pasa por ahí delante y ese poste que está ahí. Es decir, el niño está observando otras cosas que el padre es que no tiene observa. Una visión personal diferente, ¿no? De repente ese niño termina siendo un ingeniero eléctrico porque se identificó, digamos, con otras cosas que el padre no vio en él, ¿no es cierto? Y uno lo va observando y se va dando cuenta que es bueno para esto, le gusta y es curioso para arreglar cosas, tiene, digamos, incentivo de repente para calcular con facilidad una cuenta, etcétera. Esa observación primaria es importantísima. ¿Ya? Y luego va a venir el acompañamiento, que va a ser fundamental porque tiene que ser de apoyo justamente a las decisiones que él toma, ayudarle a hacer una lista de carreras y no solamente las tradicionales, sino ampliarle la visión de mundo. Es que la propuesta educativa también ha cambiado. Hay universidades que, bueno, hay que aperturar el tema de valorización, desarrollo. Hay otras nuevas carreras que están surgiendo a raíz de la demanda que hay también en el mundo. Y es importante que los padres también estén informados de estos cambios, ¿no? Que existen otras cosas más allá de lo tradicional. Y ese mundo también influyen otras condiciones como los medios de comunicación, la web, las redes sociales, las redes de amigos. Todo eso no era común, digamos, hasta hace poco. Y de una generación a otra cambia, más todavía si se trata de padres a hijos, ¿no? Ahora, los test vocacionales, doctor Gutiérrez, yo quiero preguntarle a usted como docente, como experimentado en el tema de educación, ¿qué tan confiables y qué tanto debemos de seguir el resultado del test vocacional que nos hacen en el colegio o en la academia, el psicólogo que nos dice tú eres bueno para esto, para esto y para esto? Bueno, eso es como preguntar de qué signo eres y entonces tú vas a hacer... Algunos lo ven así, incluso algunos adolescentes dicen voy a esperar el test vocacional para que me digan qué voy a hacer. Claro. Lo que creo que podríamos criticar, pero de hecho es una herramienta y hay que tomarla así, pero hay que criticarle porque a veces los test lo que hacen es incentivar la pasividad del adolescente, es decir, voy a esperar que me dice el test y entonces ya elijo. Y esa tal vez no sea, digamos, el camino porque puede equivocarse, depende de qué te hayan preguntado, y puede terminar diciendo, sí, bueno, ya lo que diga el test, ¿no? Y terminas por frustrarte porque no es lo que tú dices que quieres o lo que tú estás sintiendo internamente, ¿no? Entonces es importante el test, pero no como un tema, digamos, que está ahí colgado en tu panel. No un determinante. Claro, sino que lo más importante es investigar, preguntar, buscar asesoría, ¿no? Confrontarse, ¿no? Y tener varias opciones de tal manera que puedas tú lograr una especie de embudo, ir de lo macro a lo micro, ¿no? Haciéndote para mí 4 preguntas básicas. A ver. ¿No? Esas preguntas son, ¿qué quiero? Que es una gran pregunta porque puedo querer muchas cosas, ¿no? ¿Para qué quiero eso? ¿No? El para qué es importante porque puedo decir no, para tener dinero, que podría ser el error de tu vida, ¿cierto? O puede ser el extremo, decir no, para lograr el beneficio social y ayudar a otra gente, que puede ser el otro extremo. O simplemente por una satisfacción personal, el para qué es importante también preguntarse, ¿no? Una tercera pregunta es ¿cómo hago yo las cosas? Hay gente que las hace pensándolas mucho, ¿cierto? Planificando todo, y los adolescentes ya vislumbran esa característica. Hay gente que lo hacen expresándose de diferentes maneras, a través del diseño, del dibujo o a través de la palabra. Hay personas y chicas, por ejemplo, que son muy amigueras, que son muy habladoras y que puedes decir, tú tienes estas características y no otras, ¿no? Y finalmente podríamos... La última pregunta. Claro, que pensar en el para qué voy a hacer eso. El que quiero, el para qué quiero. Ajá. Y cómo hago las cosas. Y el cómo hago las cosas. Y finalmente podría ser el aterrizaje, digamos, de esta si es viable, pregunta, no. si es viable, si tienes las condiciones, ¿no es cierto?, para hacerlas, que no necesariamente son solamente económicas, ¿no? Si tuve en el colegio el incentivo, la motivación, si tengo las herramientas
herramientas. Esa pregunta también es concreta porque va a decidir mucho finalmente qué elijo. Claro, porque de repente alguien quiere llevar la vida militar, pero no tiene la talla adecuada. Por ejemplo. Exacto. ¿No? Entonces, esas preguntas son básicas y lo que tiene que resolver el adolescente que busca esta decisión es primero preguntarse a sí mismo, ¿no? ¿Quién soy? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que yo, lo que deseo ser y en qué cosas me veo feliz? Un dato importante que salió hace poco. El 60% de las personas que terminaron una carrera no son felices con lo que estudiaron. Eso es preocupante, es un dato y te genera mucha frustración. Salió el año pasado en una encuesta Apoyo que decía justamente ese dato. O sea, y entonces uno se pregunta, Dios mío, estamos en un país de infelices, sí. ¿no? Creo que por eso nos va como nos va en algunos aspectos. Por ejemplo. Para un poco terminar y viendo el tema de lo que estamos hablando de la orientación vocacional, la edad debe ser determinante. Se debate mucho en el tema educativo ahora de que si los niños van a ingresar cumpliendo los 3 años, padres de familias que pugnan porque sus niños entren al colegio antes de que cumplan 3 años en mitad de año. Este debate que se está dando incluso en el Congreso. ¿Realmente es recomendable esto de adelantar etapas, edades, que los niños se acaben de colegio más antes de lo que se debe? Porque eso puede afectar también al momento de decidir e ingresar a la universidad. Sí, definitivamente el mundo cambió de un mundo estructurado donde el tiempo y el espacio condicionaban mucho también las decisiones de educación, por ejemplo la edad, y a una educación más personalizada y a reconocer que el aprendizaje ahora es en función de la madurez que tiene, por ejemplo, un niño, en función de las condiciones que se le pueden dar para poder desarrollar aptitudes y capacidades. Es decir, esta personalización quiere decir que no podemos generalizar que todos puedan desarrollar, ¿no?, a rajatabla, empezar la educación a los 3 años, porque de repente es mejor que lo haga a los 4 porque su madurez, su desarrollo es diferente. Ni mejor ni peor, que eso también lo tenemos que asumir. No es que sea mejor porque aprendiste a leer, digamos, antes. En el colegio de mi hija me dijeron, no los obligan a leer hasta los 6 años. Hasta que entre a primer grado, no nos interesa que el niño aprenda. Algunos padres se desesperan porque sus hijos salgan del kinder y no porque leyeron a partir de los 3, leyendo, claro. Son lectores. Pueden haber causado el efecto contrario y aborrecer la lectura. Y un niño que entra a primer grado va a aprender en 3 meses a leer mucho más rápido y mucho más, digamos, placenteramente que el que empezó antes. Entonces, no son recomendaciones que uno pueda dar a los niños a rajatabla. Algunos niños aprenden a jugar ajedrez a los 3 años y otros a los 9, y igual son buenos en ajedrez. Listo. Una pregunta que hace María Alejandra. Quiere saber cuál es el potencial que tienen las creativas en el mercado. Imagino que profesionales que están relacionados con carreras creativas en la demanda laboral en el mercado. ¿Qué tan demandante hay? ¿Hay trabajo? ¿No hay trabajo? Por supuesto, ¿no? Hoy nosotros investigamos mucho lo que llamamos la economía naranja. Es la economía justamente de aquella producción intangible que existe en el mundo y que no tiene que ver con fabricar tornillos o botellas o cosas, digamos, tangibles, ¿no? Sino que tiene que ver con todo este mundo de la expresión, por ejemplo, y que no solamente es el arte, sino el diseño, todo aquello que tiene que ser, digamos, procesado a partir de las personas, todo aquel universo simbólico que genera, por ejemplo, entretenimiento, información, toda esta industria cultural, ¿cierto?, que hoy en día tiene una gran demanda en el mundo y un gran potencial de desarrollo. Esta economía naranja ya llega a ser el 18%, ¿no?, del PBI de las economías. Esto genera nuevas carreras o nuevos enfoques de la carrera. La arquitectura, por ejemplo, ya no es solamente ligada a la ingeniería y a la construcción, sino más al diseño, de la conceptualización y a una arquitectura sostenible que tiene que ver de otra manera. Es la arquitectura que nosotros proponemos en UCAL, por ejemplo. El diseño ya no es solamente el diseño gráfico, sino es el diseño conceptual que involucra un proceso que le llamamos de design thinking, ¿cierto?, de pensamiento-diseño, donde toda la sociedad se diseña, toda la sociedad. Todo tiene un proceso, ¿cierto?, que se diseña y a partir de eso uno puede generar otras cosas. Lo mismo en el caso de comunicación.
profesiones. Tenemos la carrera de cine, que es una carrera altamente creativa. Tenemos la carrera de publicidad, que por naturaleza fue creativa. Y tenemos la carrera de imagen corporativa, que hoy en día desarrolla procesos de gestión creativa también en empresas y en financieras, industrias, etcétera, ¿no? Una pregunta rápida y una respuesta también rápida le voy a pedir, doctor Gutiérrez, de Diana Moncada. ¿Qué examen realizar para saber exactamente qué nos gusta y qué carrera estudiar? Creo que no existe. Bueno, sí, existen los test y hay muchos seguramente colgados en la web que uno puede bajar de manera gratuita, pero ninguno va a dar la garantía que sí te da tu propia investigación, una investigación que es introspectiva, exacto, introspectiva, que va a ser parte de nuestro propio test, de qué me gusta sobre todo. Las preguntas que usted mencionó, ¿qué quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué soy bueno? Exacto. Cuanto más rápido sepa para qué soy bueno, voy estrechando un poco todo este universo de oportunidades y de ofertas que hay a lo que soy en verdad y lo que me va a hacer feliz ser. Porque si, por ejemplo, no me gusta trabajar con la gente, no voy a estudiar una carrera que te obliga a atender gente, público, no. O lo contrario, si yo, digamos, no me gusta, digamos, escribir, pues no voy a dedicarme a una carrera de periodismo seguramente que, bueno, te va a obligar de alguna manera a expresarte de esa manera. Esos son temas muy simples que son los test que uno tiene que hacerse. Y no necesariamente ir a un psicólogo. Exacto. Es conocerse a sí mismo. Doctor Gutiérrez, gracias por la orientación. Una entrevista muy interesante, conversar con usted. Y ya saben, padres de familia, la orientación vocacional no es cuando están en cuarto secundaria. Hay que empezar desde que son niños pequeños, desde el nido, si es posible, y ver en qué desarrollar los talentos de los niños. Y seguir después de ingresar a la universidad evaluando, ¿no? Claro, el apoyo debe ser permanente. Y en el caso de ya los adolescentes que han acabado el colegio y todavía no saben qué hacer, preguntarse sencillamente para qué uno es bueno, qué es lo que nos hace feliz, para qué vamos a ser útiles, qué nos gusta. Preguntas bastante sencillas y conocerse. Y quienes quieran conocer las carreras creativas que hay en UCAL, la página web, por favor, doctor. Bueno, es www.ucal.edu.p. Así que ya sabes, Edith, que estabas consultando sobre las carreras, ahí está, ingresa a la página web de UCAL. Gracias, doctor Gutiérrez. Yo me voy a un pequeño corte y ya regreso con más. Hay gastronomía, hay tips de moda, espectáculos, así que no se vayan.